Cuando tú contactas con algo que te apasiona de verdad, siempre hay un miedo a no ser suficientemente bueno, hay un miedo a que te juzguen. Hay que asumir que cuando uno abraza su verdad, siempre va a haber gente que forma parte de tu anterior versión que te va a juzgar y hay que hacer un salto de fe. No un salto de fe no es un salto de inconsciencia, está fundamentado en un sentido de propósito. ¿Tienes un sentido de propósito? ¿Tienes algo que de verdad te apasiona, pero que te da mucho miedo porque aparentemente tienes que romper con demasiadas cosas? Para cada persona es totalmente diferente. Entonces, simplemente esto es una invitación a la reflexión interior, ¿eh? No es un haz esto, haz lo otro. Reflexión interior, que es lo que a ti te llama. Hola, soy Enrique Adrame, fundador de Ciencia Conciencia y creador del método de sanación energética vital. Hoy te quiero hablar de mi viaje personal. Este vídeo es un vídeo muy íntimo en el que te quiero explicar hasta fecha de hoy cuál ha sido la aventura de vida que me ha llevado hasta este punto y hacia dónde me dirijo. Así que si te apetece acompañarme en este viaje personal, pues quédate en este vídeo. Creo que en la vida hay un proceso de cambio y de transformación constante, por lo menos en una vida rica en experiencias. Se habla de que no hay nada mejor que morir en vida para volver a renacer. Cuando nosotros morimos en vida, esto significa que hay partes de nuestro ego que mueren por el camino y esto nos produce un trabajo, nos produce una expansión, produce una transformación psicológica que hace que cambiemos de registro en nuestra propia vida. Creo que morir en vida es algo deseable. Se lo recomiendo a todo el mundo porque el proceso iniciático, el proceso de crecimiento espiritual no se puede entender sin que mueran partes de nosotros, partes que debemos sacrificar para transformarnos en una nueva versión. Así que mi vida empieza por un proceso previo a la muerte, un proceso de profundo sufrimiento, dolor. Hasta los 4 años, 5 años, tengo recuerdos donde podríamos decir que había una cierta expansión, había ciertas experiencias internas que todavía recuerdo que no se correspondían con mi contexto, con mi realidad kármica y eso me generaba un cierto conflicto. Luego a partir de los 4 o 5 años empieza ese proceso de construcción de ego donde empiezo a poner máscaras y empiezo a intentar adaptarme a un medio que yo percibía como hostil e intento pues eso, mimetizarme, adaptarme a una sociedad que creo que estaremos de acuerdo muchos de los que estáis aquí, una sociedad enferma, y la adaptación a esa sociedad enferma pues hace que sufras, sobre todo si en ti hay algo que no encaja, algo que te chirría. Si estás cómodo ahí pues no hay ningún problema, pero en mi caso no había una comodidad y había un sentimiento de profundo vacío que acaba llegando a su culminación pues en la adolescencia y los 20 y poco años, hasta llegar en los 23 años a una crisis existencial muy fuerte donde se desmorona todo lo que había estado construyendo, toda esa máscara, todo ese ego en torno al cual había construido mi vida, mi idea de lo que debía ser esa autoimagen, ¿no?, de Enrique y lo que debía ser pues adaptarte a un medio que era muy difícil. Y a esos 23 años, cuando tengo esa crisis existencial, por primera vez llevo la mirada conscientemente hacia adentro y me doy cuenta de que lo que he construido no se corresponde con quién soy. Hay una frase que en aquel momento empiezo a buscar, ¿no?, ya un poquito de desarrollo personal, de frases por ahí, intentar buscar respuestas, y hay una frase que me marcó mucho que es: todos somos 3 tipos de personas, la que creemos ser, la que realmente somos y la que los demás perciben que somos. Y me doy cuenta de que esas 3 personas están muy desalineadas en mí y que esa autopercepción que yo tengo de mí mismo no se corresponde con lo que proyecto hacia los demás y lo que los demás reciben. Y por primera vez ya estaba trabajando en el desarrollo personal desde hacía muchos años, desde los 18 o 17 años, pero empiezo a trabajar vamos a decir, más que desarrollo personal, a purificarme, a intentar ser mejor persona. A partir de ahí entramos en una etapa de crecimiento hacia adentro, de empezar a mirar hacia adentro más que hacia afuera, intentar encontrar ese equilibrio de autenticidad entre lo que yo soy, lo que yo siento y lo que proyecto hacia afuera, y eso me lleva a un momento de contacto interno. Ese trabajo de purificación, al final, cuando uno se entrega a él, y para entregarse a ese trabajo de purificación de manera honesta, yo creo que previamente se tiene que haber pasado por un proceso de dolor y de vacío existencial, porque si no, no buscas hacia adentro. Hay demasiadas distracciones fuera. El sistema está montado de tal manera que tú no llevas la mirada hacia adentro, a no ser que encuentres insatisfacción en todo lo que se te ofrece fuera. Entonces, ese trabajo honesto hacia adentro me lleva a tener un contacto que yo no, ni mucho menos codifico como un contacto espiritual, pero que sin duda fue un cierto grado de despertar espiritual.
fue una activación energética donde empiezo a disolver diferentes bloqueos que había en mi columna vertebral, empiezo a experimentar una sensación de paz, de amor, y a partir de ahí la única respuesta que encuentro para esas experiencias que estaba viviendo, buscando en internet, a través de la psicología ortodoxa, de todos los ámbitos en los que me voy a desarrollo personal, no encuentro respuestas. Lo único que encaja con lo que estoy viviendo es despertar espiritual, y esa palabra que hasta ese momento había apartado, la hago propia y digo, pues estas experiencias, estos testimonios que estoy viendo resuenan con lo que yo estoy viviendo. Así que hay un cambio de paradigma que me lleva a empezar a meditar. Empezar a meditar me lleva a contactar con mi cuerpo energético, a recuperar experiencias del pasado, salidas del cuerpo, cosas a las que jugaba relacionadas con la energía, estados de silencio, de presencia que literalmente habían quedado enterrados en mi conciencia, y hace que me abra hacia el mundo de la energía. Como experimento el fluir de la energía dentro mío, intento encontrar respuestas, y eso me lleva a realizar algunos cursos de sanación, algunos cursos relacionados con la energía, y encuentro mi lugar en el mundo, en el sentido de que es algo que me apasiona, es algo que descubro que es vocacional, y pues proyecto ya todo mi entusiasmo, proyecto toda mi energía a dedicarme a ello, con una absoluta incertidumbre, y ahí es donde viene el salto de fe. Hay un contacto interno al cual yo me abrazo y luego hay un salto de fe. Ese salto de fe para mí fue muy fácil porque era elegir entre una vida de sufrimiento o algo que por primera vez en mi vida daba un sentido, un significado. Por lo tanto, para mí era muy fácil, pero no deja de ser un salto de fe. Dejar muchísimas deudas, dejar mi país, irme fuera, entender que hay muchas cosas que tengo que transformar, que tengo que sanar, que tengo que purificar, y un sentido de propósito por primera vez en mi vida. Entonces entramos en una etapa, ya estaríamos aquí más o menos por el 2012, hace unos 10 años, cuando tenía unos 26 años, donde ya contacto con ese propósito y con el mundo de la sanación. A partir de ahí hay un proceso de muchísimos años donde yo empiezo a masterizar pues ese conocimiento, a aplicarlo de una manera salvaje, casi obstinada, obsesiva, y empiezo a consumir muchísima literatura de conocimiento espiritual, la cual me resuena muchísimo a muchos niveles. Tengo periodos incluso que tengo que parar para llorar, es como una resonancia muy grande. Y hay una cuestión, recordad, miedo a no ser suficientemente bueno. Cuando tú contactas con algo que te apasiona de verdad, siempre hay un miedo a no ser suficientemente bueno, hay un miedo a que te juzguen. Una de las cosas que estaban asociadas a ese salto de fe fue, me acuerdo, la primera vez que salí a hablar en público, y cómo ese vídeo empezó a circular por viejos amigos que había dejado atrás, pero que llegaron mensajes, ¿no? De mira, Endika, se están riendo de ti porque estás hablando de estos temas. ¿Cómo puedes ser tú, ¿no? El Endika es el gamberro, el que sale de fiesta, ¿no? Y ahora está en cuestiones de sanación y en cuestiones así magufas. Bueno, pues sí, hay que asumir que cuando uno abraza su verdad siempre va a haber gente que forma parte de tu anterior versión que te va a juzgar, y hay que hacer un salto de fe. No un salto de fe, no es un salto de inconsciencia, está fundamentado en un sentido de propósito. ¿Tienes un sentido de propósito? ¿Tienes algo que de verdad te apasiona, pero que te da mucho miedo porque aparentemente tienes que romper con demasiadas cosas, responsabilidades adquiridas, compromisos, deudas? Bien, pues creo que ese salto de fe es la criba, es lo que marca esa ventana de oportunidad entre los que sí avanzan y logran entrar en un camino de vida que les satisface y que les lleva a la plenitud, y los que se mantienen en una inercia. Para cada persona es totalmente diferente, entonces simplemente esto es una invitación a la reflexión interior, ¿eh? No es un haz esto, hazlo tú. Reflexión interior, ¿qué es lo que a ti te llama? Y luego ese sentido de propósito, mucha sanación, muchísima purificación, empezar a través de ese salto de fe y ver que no pasa nada, que al final me siento mejor, pues vas ganando confianza, vas haciendo cada vez más saltos de fe, y ese miedo a no ser suficientemente bueno no se puede trascender hasta que no te expones. Nunca vas a dejar de tener miedo, nunca vas a dejar de tener miedo a que te juzguen, a no ser suficientemente bueno, hasta que no te expones, te curtes en el campo de batalla. Entonces ahí hay un punto en el que yo empiezo a exponerme. Todavía me acuerdo el primer vídeo que grabé en YouTube, horrible, o sea, me costó una barbaridad. De hecho, empecé a salir a la vida pública un poquito más recurrentemente en el 2020, en el 2021, en octubre o en principios del 2020. Me costaba horrores. Pero da igual, que sepas que si te expones va a haber muchas cosas que no te gustan. El camino de la perfección es un camino de mejora constante. No puedes esperar a que sea perfecto, a que te encante cómo lo hagas, a que tengas una plena confianza para salir y exponerte y mostrarte. No, tienes que estar dispuesto a exponerte aunque no te guste lo que ves, porque eso es lo que va a marcar el punto de mejora, el ir corrigiéndote constantemente. Todavía me acuerdo cuando
realicé el primer curso, lo edité yo, había unos vídeos, como me costaba mucho grabar, había cogido unos recortes que tenía por aquí y por allí de un taller que había hecho presencial y monté algo que era como una especie de curso Frankenstein y lo vendía por 7 euros. Y cuando alguien me lo compraba me daba vergüenza. Le escribí a esa persona para disculparme, para decirle no te preocupes, muchas gracias, que sepas que estamos trabajando en la siguiente versión. Y luego al cabo del tiempo leí un comentario por ahí en redes sociales relativo a toda esta cuestión de sacar cursos online que decía: si no te avergüenzas profundamente del primer curso online que sacaste, tardaste demasiado. Y eso me chocó muchísimo porque dije, no tardé demasiado. Tuve la valentía de exponerme y de mostrarme. Y hasta muchos años después no he encontrado todavía, me cuesta encontrar en ciertas circunstancias esa comodidad delante de la cámara, mucho más que presencialmente. Pero eso no me frena. Ese miedo simplemente es algo que incorporas, no es un miedo porque al final cuando ya lo has vivido muchas veces es una cierta incertidumbre y te atreves a mostrarte ante el mundo y la gente agradece eso. Y cuanto más te muestras con autenticidad, más te muestras pues tal y como eres, con tus virtudes, con tus debilidades, con tu naturalidad, cuanto más puedas conectar con esa naturalidad, más te va a valorar la gente. Habrá gente que no, pero desde luego la gente que conecte contigo va a conectar contigo muchísimo más. Y entramos en la última etapa. Una vez que hay un propósito y hay un proceso de sanación, hay un salto de fe, empieza el plan de vida. La vida es un transcurso de años y muchas veces no sacamos provecho a la vida porque no tenemos la capacidad de verlo como una totalidad. Vemos simplemente qué quiero hacer este año. Lo vemos a corto plazo. Un año es corto plazo. Tienes que ver tu vida como un proyecto. ¿Cuántos años vas a vivir? ¿80, 90, 100, 60, 70, 120, 200 años? Bien, pues piensa cuántos años te quedan por delante y piensa que el fruto de tu vida lo darás, se podrá valorar el valor del legado que has creado, no ahora, ni de aquí un año, ni de aquí 5 años, el último año de tu vida. Por eso es tan importante no juzgar a las personas que puedes ver por ahí, porque no sabes cuál es su visión, no sabes hacia dónde se dirige, está en un proceso de aprendizaje, aunque para ti sea una persona que, bueno, es un personaje público que está ahí y que tú puedes juzgar lo que hace, lo que no hace, obviamente puedes hacerlo, pero entiende la visión, ¿no? del plan de vida. Tu vida es un proyecto y se te juzgará, tú mismo te juzgarás a ti mismo por lo que hayas hecho en tu vida. Así que empieza ese plan de vida y empieza esa expansión. Porque cuando tienes un plan, tienes un sentido de propósito, conoces el poder de la sanación, del autoperfeccionamiento, el propósito principal de la vida, que es mejorarte, perfeccionarte como ser humano, y el propósito secundario, que es a través de qué medio yo realizo eso, hay un camino de expansión que cada vez te va a llevar a crecer más y crecer más y crecer más. Y eso no significa que no haya riesgos en el camino, obstáculos, que no pueda haber caídas. Cuanto más te expandes, cuanto más alto estás, más grande puede ser la caída. Pero es el camino por el que todos tenemos que transitar y es el único camino que merece la pena vivir en una vida consciente. Si estás viendo este vídeo y te resuena, por supuesto. Si no te resuena, pues hay muchos caminos. Elige aquel que te llene y que te haga sentir pleno. Espero que hayas disfrutado de esta síntesis, este resumen de lo que ha sido mi proceso hasta día de hoy, en estos 36 años de viaje, y espero que te sirva de inspiración.